y hoy vamos a entrevistar al director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el licenciado Andrés Aciaín. Ahí me están diciendo que lo tenemos en comunicación telefónica. Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Andrés, primer tema que nos interesa a todos es saber el tema de la renegociación de la deuda, ¿no? Un proceso donde desde un segmento de los economistas fue duramente criticado, fue criticado a Martín Guzmán como tildado de un negociador blando. Entonces, ante este proceso en el cual el día de ayer parecía que los mercados estaban festejando, de un extremo al otro, de muy mal negociador a un gran negociador, ¿qué análisis haces vos con respecto a este proceso de la deuda externa que le tocó asumir a este gobierno? Bueno, creo que hubo cambios, ¿no?, en el manejo de la deuda que uno puede atribuir tal vez a algunas fallas en el diagnóstico inicial o tal vez también, y sobre todo, creo yo, al impacto de la pandemia. Argentina pasó de una estrategia en la que pensaba hacer una negociación rápida y amplia de la deuda, que se había puesto el límite a marzo, evitando una situación de default, que en realidad ya era un default de hecho que venía de la gestión Macri, pero evitando darle una realidad legal, digamos, a una situación donde después de marzo y la baja aceptación de la primera oferta, ya en el marco de la pandemia, en un contexto muy complejo a nivel nacional e internacional, se acepta una nueva estrategia que yo creo que tendría que haber sido la que se tomaba inicialmente, que era dejar de pagar los intereses y empezar una negociación larga donde el tiempo, digamos, a los que desgasta es a los acreedores y no a la Argentina, que igualmente, sea cual sea el resultado de la negociación, no iba a acceder a créditos internacionales en el corto plazo. Uh-huh. Creo que esta segunda etapa que forzó la pandemia fue más correcta y mejoró la posición negociadora de la Argentina al desgastar a los acreedores, mostrándole que Argentina no tenía ningún problema en dejar de pagar y que en todo caso ellos no cobrarían y que la resolución de la deuda era más una necesidad de los acreedores que los deudores, y siempre que juega con la necesidad y el apuro es el que está más forzado a aceptar condiciones, ¿no? Me parece que esto recién lo entendió Argentina forzado por la pandemia y fue la verdad que un golpe de efecto que tuvo relativos buenos resultados. Argentina hizo una proposición intermedia entre las posiciones más duras y lo que podría haber sido una negociación amigable con los mercados, tanto reformas estructurales con el Monetario Internacional, como proponía Mauricio Macri, Uh-huh. y algunos sectores también pro-establishment del peronismo. Fue una posición intermedia donde básicamente desplaza los vencimientos hacia más adelante dándole aire a este gobierno y con una situación donde se genera cierta quita más que nada en intereses y estiramiento de los plazos. La quita en capital es muy leve. Los números de la quita, si son 53, 52, 54, están exagerados por una tasa con la que se calcula el valor presente de la deuda muy alta, la del 10%, que ha sido al final el acuerdo entre el gobierno Uh-huh. y los acreedores de cómo estimar las distintas ofertas. Uh-huh. Más razonable, la propuesta es mucho más moderada, en realidad no ronda tanto el 50 y pico, sino más bien el 40%. Pero bueno, se llegó a ese acuerdo. Y hoy las negociaciones están en un tire y afloje. Lo más probable es que se cierre con un grupo de acreedores, que otro grupo de acreedores siga negociando y que haya tal vez algún litigio. Y la negociación va a ser una negociación larga. Nosotros desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz lo planteamos desde un principio, que era una ilusión esa idea de que en marzo se cerraba y que tenía que ser una negociación larga para que Argentina no acepte una reestructuración que al poco andar genere la imposibilidad nuevamente de hacer frente a la deuda. Entonces, para que sea una negociación realista, necesitaba un tiempo largo que desgaste a los acreedores y una negociación donde no estemos apurados. Ahora, Esto es lo que muestra también, sí, te hago una consulta, Andrés, pero vos hablás del proceso de desgaste. Y cuando la gente escucha al grupo BlackRock, uno dice, bueno, no sé, multiplica en varias veces el PBI argentino. Cuando negociaron con Mauricio Macri, bueno, parte de esos grupos
compraron los bonos y después de 10 años pudieron conseguir el retorno. Digamos que esta gente tiene mucho respaldo a tal punto que puede esperar muchos años. ¿Desgasta a estos grandes megagrupos como por ejemplo BlackRock? Y es relativo, porque sí, a ellos pueden esperar toda la vida, si quieren, pueden pasar a pérdida la deuda argentina. El tema es que no les sirve pasar la pérdida. Entonces la idea de que esperando van a cobrar algo alguna vez es también una utopía, ¿no? Argentina hace una propuesta realista. Ponerse en una posición hiperdura para BlackRock tiene que ver para mí más con un posicionamiento político, no tanto un interés económico, no le conviene económicamente. Pero bueno, es un grupo que jugó muy con Macri en su momento y aparte, bueno, tiene vínculos con la Casa Blanca y en las presiones de BlackRock puede estar también un interés geopolítico de Estados Unidos de que Alberto Fernández le vaya a tocar el timbre para pedirle que lo ayude en la negociación, ¿no? Ahora, esas ayudas no son gratis y se pagan geopolíticamente. Al escenario de que hay un acuerdo o que hay un acuerdo con la mayor parte de los acreedores. La propuesta de Martín Guzmán es, en el año 2021, una muestra de buena voluntad que significa pagar los intereses. Tenemos que salir del escenario de la crisis económica generada por la pandemia, sumada al arrastre que viene del gobierno anterior, que vos, me imagino, agregarás la información correspondiente. Vamos a necesitar salir a pedir préstamos. Ese sería, una vez que haya un acuerdo, vamos a hacer vamos a tener mayores requerimientos de préstamos para poder reactivar la economía. Mira, Argentina no va a recibir préstamos en el corto plazo. Si recibe algo es para refinanciar algún pago. No, en eso Argentina tiene que tener claro de que va a vivir con lo nuestro. No nos van a prestar guita en el corto plazo. Eso yo lo veo muy claro. No nos iban a prestar antes, mucho menos después de la pandemia, donde todos los centros financieros están alejándose de los activos riesgosos y así nos consideran. Los sectores más estratégicos que teníamos, como es los hidrocarburos no convencionales, con el actual precio de petróleo, están en duda en su viabilidad. Entonces no es un contexto donde vamos a tener que esperar alguna ayuda del exterior como motor del desarrollo. Por eso es que yo decía que no hay un apuro de la Argentina, porque cuando vos no tenés expectativa de que te den un mango, ¿para qué querés apurarte a salir del default si no vas a pedir un crédito, ¿no? Es más bien dejar las cosas ordenadas, evitar que la judicialización infle artificialmente la deuda, pero no es una necesidad para nuestra economía. La reestructuración, si sale bien y se acepta los términos de Guzmán, deja un horizonte despejado relativamente para este gobierno y empieza a complicarse ya para los próximos, especialmente a partir de 2028 se complica. Yo creo que es un esquema que tiene que cerrar con un acuerdo con el FMI que desplace por muy largo plazo los vencimientos del fondo, porque si se suma a este acuerdo un trato similar para los ley local y los vencimientos del fondo, yo creo que no son viables los vencimientos que empiezan a caer a partir de 2028. Entonces yo lo veo más como un acuerdo para ganar tiempo y sacar la cabeza a flote en el medio de la crisis para este gobierno, de una deuda que heredó y no gestionó, que no generó, pero que en el mediano largo plazo, para hacer posible y viable su sostenimiento, va a requerir que el FMI tenga muy buena voluntad en un estiramiento muy grande de los plazos y de la forma de pago, digamos, en cuotas, tienen que ser muy menores a la establecida originalmente. Y por el otro lado, discúlpame, Andrés, cuando vos decís el FMI ahora pareciera ante los medios de comunicación que tiene rostro de bueno. Una vez que este proceso de renegociación de la deuda con los bonistas privados cierre en su gran parte, no en un 100%, ¿crees que va a tener esa actitud más comprensible por parte del fondo o es para la tribuna? No, ahora es comprensible en el marco de un acuerdo de una política que llevó bien la Argentina, me parece una negociación acertada, de no tener a todos los acreedores juntos, ¿no? Disociar los intereses del FMI y de los acreedores privados me parece una estrategia de una capacidad de negociación muy inteligente de parte del gobierno argentino. Pero obviamente una vez que se cierre con los bonistas privados, los dientes va a haber que mostrárselo al fondo, ¿no? Mutuamente. Es la segunda etapa. Bien. Pero yo lo que quería decir es que
Mi perspectiva es que la Argentina va a tener que regresar a los mercados financieros para poder hacer frente a los pagos de la deuda reestructurada tal cual la planteó Guzmán, el gobierno, especialmente a partir de las variaciones de las ofertas, porque ya los vencimientos empiezan a caer en términos muy elevados, no es que se genera un horizonte que la Argentina pueda hacer frente a esa deuda fácilmente, incluso supera lo que el umbral que el FMI en un principio había dicho como sostenible, ¿no? Entonces, que planteaba una quita del 40% y no, perdón, un valor presente de la nueva deuda del 40 y no del 50 y pico. No recuerdo bien ahora los valores en el informe técnico. Pero más allá de eso, digamos, con los vencimientos de los privados, más el FMI, ya años como 2028, 2029 se vuelven bastante intransitables. Creemos que la perspectiva es que para ese tiempo Argentina logre refinanciar algunos vencimientos. Andrés, Igualmente yo creo que, que la deuda no es lo central, bien, que la bien. política económica argentina Bueno, para ahí mí estuvo casualmente errada. ahí quería llegar. A ver, la deuda, bueno, es un capítulo. O sea, dentro del liderazgo de esta coalición gobernada por Alberto Fernández, tiene varios frentes. Y se le agregó un nuevo frente que se llamó la pandemia y que es un fenómeno mundial. Fenómeno mundial donde, no quiero repetir, pero donde se discute salud y economía. Y al discutirse salud y economía, la semana pasada vimos que el Fondo Monetario Internacional acompañó informes sobre caída del Producto Bruto en todo el mundo. ¿Ves en la República Argentina, a ver, por su capacidad, a ver, dispersión geográfica, tener materias primas, distintos tipos de insumos, tener industria nacional, aunque ha caído en los últimos años, capacidad de reconvertirse y de salir adelante? Mira, Argentina tiene las capacidades. Lo que tiene que tener es, me parece a mí, un cambio de concepción en la dirigencia, ¿no? En la dirigencia económica y política. Porque yo entiendo que la gravedad de la crisis actual la asemeja, incluso es peor en términos económicos, a una Ustedes guerra. saben cómo es el tema de la comunicación a través de Internet, de las plataformas multimediales. Estamos tratando de reconfigurar la conexión con el licenciado Andrés Aciaín, discúlpenme, pero principalmente hablamos de la deuda, hablamos de todos los frentes que tiene que desarrollar y atacar al presidente de la Nación con el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de la Producción Matías Culfas, que es un escenario bastante complejo. Viene arrastrado con la gestión del gobierno anterior con una inflación interanual del 54%. Viene arrastrado el crecimiento de los índices de pobreza. Viene arrastrado con el aumento de la indigencia. Y todo esto, ¿saben qué? Con números que provee, por ejemplo, entidades que fueron críticas al otro gobierno, y me refiero al Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.